que es el primer curso de verano del GECU, y con esta cuestión lo que queríamos traer un poco era como un cierre en la que muchos de los procesos de los que hemos estado hablando a lo largo esos procesos, ¿no?, se han articulado como hemos elegido tres casos que creemos que afectan de alguna forma a los diferentes espacios a lo largo del curso. Si te puedes acercar un poquito al micrófono. Sí, claro. ¿Ahora? ¿Me escuchan? A lo largo del curso, lo que, por hacer un poco de memoria, en la primera sesión, una panorámica general, qué entendemos como capitalismo de plataforma, cómo nos acercamos a toda esta serie de procesos y qué implicaciones tiene sobre todo en el mundo de estructura social y de cómo todos los procesos se dan entre medias, ¿no? Y vamos a la cuestión del consumo. Al día siguiente hicimos una sesión en la que abordamos cuáles eran las implicaciones directas sobre el espacio. Cómo se hibridan un montón de procesos que tienen consecuencias severas en las configuraciones de ciudades, y no solo de las ciudades, sino como de otros espacios, ¿no?, que habitualmente se asocia con la ciudad, todos esos procesos de plataformización, pero hemos llegado al campo, al ámbito digital y a otros espacios que no están tan mediados como lo vimos en el ámbito, por ejemplo, de la logística. La siguiente sesión fue específicamente sobre los nómadas digitales como paradigma de una figura emergente que sintetiza muchas de eso y de las dinámicas que se dan en el capitalismo de plataforma. Por la tarde seguimos haciendo dos sesiones específicas sobre qué implicaciones hay a propósito de la plataformización, sobre todo en relación a la feminización, pero también como en relación a los procesos migratorios, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta que están íntimamente ligados con el capitalismo formal. En una sesión, primero tratando esa cuestión a través de distintas investigaciones y luego en un taller con la laboratoria, territorio doméstico. Y esta mañana hemos estado trabajando toda la cuestión que tiene que ver con el trabajo, ¿no?, que es algo que ha sido ampliamente tratado, sobre lo que hemos debatido bastante, pero hemos dedicado una sesión específica a cómo hay un proceso de transformación del trabajo profundo y cuáles son las implicaciones de eso, ¿no?, cómo eso se materializa, para después ver cómo se articulan esas resistencias, ¿no?, para llegar ahora y ver cómo se hace en la práctica, ¿no?, y debatir a propósito. Entonces, bueno, quería presentar a quien va a participar en esta mesa. A mi izquierda está Edith Espínola, que pertenece a SEDOAC, es paraguaya, licenciada en ADE, activista antirracista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar y portavoz de SEDOAC, del Servicio Doméstico Activo. Es también una de las portavoces estatal del movimiento de regularización ya, es integrante de las redes latinas y directora del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y de Cuidado en Madrid. A continuación está Felipe Corredor. Felipe Díez. Felipe Díez, perdón. Hermano. Mal empezamos. Él es el Rider, pertenece a Rider por Derecho y al Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, y también es doctor en Sociología. En el Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad viene investigando a propósito de los procesos de transformación del trabajo y de la plataformización. Y por último, más a la izquierda, está Pablo Martínez, que es parte del Sindicato de Inquilinas y es parte también del GECU, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, sobre todo sobre procesos turísticos y de cambio en los procesos. Y nada, os cuento un poco la dinámica como la teníamos planteada hoy. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas en las que tenéis toda la libertad para intervenir tanto en el orden que queráis como en interpelar o lo que queréis. Y luego vamos a abrir la palabra al público e intervendréis lo que queráis. Empezamos. Bueno, la primera pregunta que habíamos pensado un poco
era, claro, todo esto que venimos hablando estos días acaba materializándose de manera distinta en los diferentes sectores, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en el ámbito del trabajo de reparto, como en las VTC o en el trabajo de los cuidados o en la vivienda, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os quería hacer es cómo ha afectado la plataformización en vuestro ámbito, ¿no? En vuestros sectores y a vuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo lo consideráis? Comenzamos. Si quieres empezar. Pues comienzo yo, como soy la única mujer de la mesa y poniendo acá un poco de feminismo. Es un placer estar aquí con ustedes, un viernes caluroso, así que vamos a ponerle ganas a explicar un poquito cómo es. Como ya me presentó el compañero, yo soy Edith, estamos en el barrio de Orcasitas, tenemos el Centro de Trabajadoras de Hogar y Cuidados, donde prestamos atención a nuestras compañeras trabajadoras. Hablar de plataformización en un sector absolutamente feminizado, donde el 95% de las personas que trabajan son mujeres y un 70 a 60% son mujeres migrantes, es hablar de realidades cruzadas y de vivencias muy oprimidas y discriminadas durante el día por su condición, por su género, su religión y por las circunstancias en que se dan su trabajo. La plataformización está llegando en un sector que no está con todos los derechos, un sector que ya está absolutamente invisibilizado, es el único sector laboral para las que están cotizando que sigue teniendo 12 días por cada año cuando se las despide, con diferencia de todo el sector laboral que tiene 33 días por año. Es también el único sector que no tiene una ley de prevención de riesgos laborales, por lo cual cualquier enfermedad es una enfermedad común y no es reconocida como una enfermedad laboral, lo que implica una baja a la hora de cobrar en la seguridad social la prestación que tengan que tener. También tenemos que hablar de que en el sector, al ser realizado en un domicilio particular, esto es un lugar inviolable por las inspecciones de trabajo o inclusive la policía, que no puede llegar sin una orden judicial. Ese lugar inviolable es mi centro de trabajo. Entonces, llegar con una plataforma a un sector donde no están realmente regularizados la protección que tiene que tener esta persona, lo que hace es invisibilizar absolutamente más el trabajo que nosotras hacemos, que es muy bonito y se le llama esencial. Las cuidadoras, qué bonitas, vamos a aplaudirle que viene la pandemia. La plataforma actúa como una intermediadora que coloca a la trabajadora en una conexión con el empleador, que no sabes quién es esta persona. La trabajadora nunca puede poner un mensaje diciendo: en esta casa yo llegué y me he sentido acosada, me han vulnerado los derechos, me han tratado mal. No puede colocar, sin embargo, el empleador sí puede ponerte los puntos que quieran. Y por lo cual tu currículum o todo el trabajo que tú hiciste no vale para nada. También es realizado y es donde se captan a la mayoría de trabajadoras que utilizan para ser niñeras. Son universitarias, son personas que quieren hacer unas horas y que no cotizan a la seguridad social. No cotizar a la seguridad social es una economía sumergida en la cual las trabajadoras están… ¿Cambiamos de micro? ¿No? Vale, ok, no, por cualquier cosa. Trabajar sin la seguridad social es no tener la mínima protección que tenés que tener como trabajadora. También implica en tu jubilación. Para nosotras es sumamente importante siempre recalcar, y tenemos una campaña de comunicación en base a esto, de darle de alta a tu trabajadora del hogar.
A través de este Dale de Alta, la mayoría de las trabajadoras migrantes entran a trabajar en el sector del hogar porque a través de esto pueden tener su tarjeta de residencia y permiso de trabajo. Y dentro de este trabajo hay uno de los trabajos más invisibilizados, explotados y tendientes a la trata de personas, que es el régimen de interna. El régimen de interna es un abuso y es una explotación directa sobre la persona que trabaja en este sector. Es el único lugar donde tú firmas un contrato de 40 horas, pero también te permiten y te exigen trabajar 20 horas adicionales como horas de presencia, por lo cual legalmente estás trabajando 60 horas a la semana. Son 12 horas diarias que están legalmente establecidas en el empleo del hogar. Pero claro, cuando trabajas de interna no hay un control porque tampoco somos el único sector que tiene generalmente tenés una hoja, una planilla cuando trabajas y vas firmando las horas que haces en el día. La trabajadora del hogar no tiene esto, por lo cual puede trabajar, y lo digo porque yo también lo hice, he trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana, en un día normal porque era fin de semana. Y al otro día tenés que levantarte a trabajar. Si cuidas a una persona, este trabajo implica estar toda la noche despierta y trabajar durante el día. Y cuento todo esto porque dentro de estas plataformas no se tienen en cuenta el horario ni la forma de trabajo de una trabajadora del hogar. Entonces lo que hace la plataforma es esclavizar a las trabajadoras del hogar. Contribuye a la esclavización de nuestro sector. Y después me voy a extender más porque tampoco quiero estar solamente en esto, pero sí decirles que contribuye a la economía sumergida en el sector, contribuye a la explotación y contribuye a que las plataformas sean estas agencias de colocación neutras que no sabes quiénes son y por lo cual están más expuestas todavía a la vulneración de los mínimos derechos que tienen y que deberían tener como trabajadoras. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Algunos nombres de plataformas como para apuntar? Sin problema. Está Cuideo, está, y no me recuerdo todas, estaba Cuideo, tenían Eulen, hay otra plataforma que se llama Supercuidadores, que te ofrecen los cursos de formación, que eso lo voy a explicar después también, los cursos de formación en sociosanitarias para que tú puedas mejorar tu empleo, pero en realidad mejorás como formación, pero eso no implica que tu trabajo y tu salario mejore por todo lo que implica este sector. Bueno, yo como decía aquí curro en la presentación, que agradezco, vengo del mundo de los repartidores y quiero centrarme en responder un poco de esto, centrándome en las dificultades que hemos tenido para la organización, ¿vale? Entonces, nosotros, como bien saben, venimos directamente del mundo de las plataformas de trabajo, ¿cierto? De estas empresas que intentan actuar como intermediarias para coordinar oferta y demanda y poner en contacto a trabajador con consumidor, ahorrándose todos los costes posibles, ¿verdad? Esto que Snisek, en su libro Capitalismo de Plataforma, define como plataforma austera. Ahora, lo que marca la diferencia entre nosotros y el resto de los repartidores clásicos, como podría haber sido hace 10 años un pizzero, un cartero, etcétera, es que nosotros no formamos parte de la empresa, sino que tenemos que asumir esta figura del colaborador independiente, es decir, un autónomo. Hecho que viene convenientemente potenciado y justificado a través de toda esta filosofía del emprendimiento que estas empresas tanto fomentan, ¿cierto? Entonces, ese hecho de ser autónomos, creo, y en nuestro análisis decimos que es la piedra angular desde la que se levanta nuestro modelo de trabajo centrado en la competencia y que tiene varias consecuencias al momento de pensar en la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Perdón si hablo de repente solo en masculino,
Me voy equivocando también, con eso tengo que incorporarlo. Entonces, de aquí se despliegan varios puntos que me gustaría tocar. Primero, en cuanto a la configuración del mismo modelo de trabajo. A ver, el hecho de que nosotros seamos autónomos impone que nosotros, por ejemplo, no contemos con un centro de trabajo, sino que nuestro campo es la calle y todo corre por nuestra cuenta, ¿verdad? Y si bien es verdad que antes teníamos centros de reunión estratégicos, que en verdad eran plazas, lugares públicos, nosotros nunca hemos tenido un techo, también es verdad que a medida que las empresas fueron aprendiendo a intensificar el modelo, todo esto fue desapareciendo, lo que hizo muy difícil tener instancias básicas para la organización. Por ejemplo, en los ratos muertos, cuando hay escasa demanda, antes nosotros acudíamos a estos lugares de reunión para poder conversar, pero a medida que se fue intensificando el modelo, se hizo mucho más efectivo. Como nos estaban exigiendo mayor rendimiento en cada jornada, en vez de ir a este centro a hablar con los compañeros y las compañeras, dar vueltas solo por la ciudad en la bicicleta o en la moto, porque esto era una recomendación explícita de la empresa, así hay más probabilidades de pasar cerca de un centro con alta demanda y que te caiga uno en la aplicación. Entonces estamos hablando de que el propio modelo va empujando a desarrollar ciertos comportamientos para que lo podamos enfrentar y mantenernos en competencia. Y todo esto obviamente ha ido generando una verdadera atomización de los repartidores que supone todavía más dificultades al momento de pensar en la organización, porque al final en el día a día uno está prácticamente todas las jornadas solo, dando vueltas por la ciudad, y las relaciones contigo mismo y con la plataforma que te va exigiendo cada vez mayor rendimiento. Entonces, digamos que el propio modelo ha ido construyendo barreras para la organización. Eso por una parte. Permiso. Después está el tema de la composición de la población trabajadora, que es un tema complejo y polémico que voy a tocar solo sobre lo que respecta a nosotros, porque tampoco quiero dar opiniones aquí de las que yo mismo me puedo arrepentir después. Pero sobre esto pareciera que las plataformas de reparto, bueno, y quizás podemos hablar de todas las plataformas de trabajo en general, claro, han buscado deliberadamente un cierto perfil de repartidor que esté dispuesto a competir constantemente, a elevar su rendimiento en cada jornada y a participar de esta subasta a la baja, que al final es nuestra forma de pago que está mediada por los algoritmos, ¿verdad? Y todo esto sin alegar ni generar movilizaciones. Y yo creo que esto se expresa en que prácticamente la totalidad de los repartidores somos inmigrantes. Y aquí me quiero centrar en la realidad de Madrid, que es la que mejor conozco, porque sé que en otras ciudades se dan en escenarios distintos. Pero en Madrid los repartidores no solo somos inmigrantes, sino que tenemos un perfil muy definido. Somos inmigrantes latinoamericanos y en particular venezolanos. Y esto también implica varias cosas. Por un lado está la situación obvia de necesidad que vivimos los inmigrantes, lo cual evidentemente bloquea las posibilidades de organización. Y por otra parte, y esto es fundamental recalcarlo, está el hecho de que hay una enorme mayoría de los repartidores que trabaja sin papeles. Y esto las plataformas lo saben y de hecho han generado los mecanismos necesarios para poder fomentarlo porque les conviene. Entonces al final estamos hablando de personas que trabajan 12 o 15 horas diarias en la más absoluta desprotección y que han estado dispuestas a llevar la competencia por la carga de trabajo al nivel de la sobrevivencia, lo cual obviamente ha bajado las remuneraciones. Y este es un punto que todavía existe, o sea, esto empezó en el 2017, estimaciones de repartidores dicen que, no sé, en el 2018 decían el 50% de los repartidores trabaja sin papeles. Yo hace 2 meses quizás, hablé con un compañero y me dijo el 80%. Este es un punto realmente delicado que incluso en la mesa de diálogo sobre la ley Rider no se tocó y todo el mundo era consciente de esto. Se formuló la ley, seguimos para adelante y el mercado de cuentas alquiladas ha permanecido así y de hecho los 3 repartidores muertos que tenemos en España
han sido todos en condiciones irregulares en la más absoluta desprotección. Entonces, al final, perdón que me extienda en esta parte, después voy a hablar menos. Perdón. Si vamos conectando todos estos puntos, estamos hablando de un modelo que pareciera diseñado para cortar los circuitos clásicos de organización de los trabajadores y las trabajadoras e imponer nuevas dificultades. Y todo esto se expresa en el tema que ha sido la acción sindical, ¿vale? Quiero hablar brevemente sobre el tema de los sindicatos. Creo que con este modelo los sindicatos también se han tenido que enfrentar a un escenario desconocido y la verdad es que la evidencia demuestra que les ha costado adaptarse porque falta muchísimo que hacer en este aspecto. Y aquí un gran problema que ha surgido y que yo lo viví desde adentro porque yo también trabajé en un sindicato es que el sector de las plataformas de trabajo, al ser tan profundamente precarizado, prácticamente no deja afiliados. Es muy difícil que un repartidor se afilie a un sindicato por todas estas causas que ya he estado explicando. Entonces, todo esto ha impuesto que los sindicatos primero tengan que hacer esta lectura, se tengan que dedicar a hacer un trabajo de base, a regularizar primero el modelo de trabajo, a crear condiciones normales, para desde ahí generar una cierta cultura sindical en el sector. Y creo que eso no todos lo han sabido leer y no todos lo han hecho. Y aquí hay que tener en cuenta, y con esto termino, perdón, otro factor importante que habla de por qué los repartidores no se afilian a los sindicatos. Y aquí hay un hecho explícito. Nosotros desde el 2016-2017 trabajamos en condiciones absolutamente irregulares. O sea, hoy en día hay más de 50 sentencias que decretan el fraude del modelo, 2 de ellas del Tribunal Supremo, una ley específica que se llama Ley Rider. Va a salir una directiva europea que está inspirada en la ley y aún así nada ha cambiado. Entonces, evidentemente todo esto ha influido en que una proporción importante de los repartidores haya perdido toda la confianza en las instituciones y en su capacidad de regulación, lo cual, por otra parte, evidentemente genera desconfianza, desafección, resentimiento y se va traduciendo en que las personas se vayan alejando de las instancias de participación política que son fundamentales para poder democratizar estos nuevos modelos de trabajo. Eso, perdón por alargarme tanto. Vale, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar en este curso de verano. Pudiera parecer que a un sindicato de inquilinas que trabaja temas de vivienda pudiera esto no afectar, pero obviamente también afecta, ¿no? Y es que incluso en el propio origen, ¿no?, de este tipo de empresas, de plataformas, el propio origen mismo está en la anterior crisis, en la de 2008, es decir, todo el capital excedente fruto de esa gran crisis va a parar en gran medida a tecnológicas que luego han desarrollado o que han financiado muchas de las plataformas que conocemos ahora mismo, como por ejemplo Airbnb, que podríamos decir que es como la paradigmática para nosotros, ¿no? Entonces, incluso en el propio origen, ya la cuestión de la vivienda tiene que ver como un elemento de extracción de capital para poder financiar nuevas plataformas que en el futuro nos iban también a explotar y a robar, ¿no? Entonces, hasta en el propio origen, como digo. Y yo creo que la plataformización afecta a la cuestión de la vivienda en 3 aspectos fundamentales, ¿no? Muchas veces cuando hable de plataformización no solo es Airbnb o Idealista, sino que, por ejemplo, todo el conjunto de las redes sociales como Instagram o las aplicaciones de review de restaurantes, aunque no influyen directamente sobre las viviendas, son capaces de generar una serie de efectos, que luego comentaré, que influyen, ¿no?, sobre la vivienda, ¿no? ¿Y sobre qué 3 aspectos creo que afecta directamente la vivienda, la cuestión de la plataformación?
En primer lugar, porque ha sido capaz, y aquí sí que me refiero a Airbnb sobre todo y a Idealista, podríamos considerarlo también, en que ha permitido avanzar los imaginarios sobre cómo extraer rentas, cómo extraer capital de nuestras viviendas, ¿no? Si bien antes estaba muy claro que era un hostal, que era una vivienda residencial, pues Airbnb y Airbnb sobre todo ha permitido pues abrir esos nuevos imaginarios, nuevas posibilidades de extraer renta, ¿no? Si bien antes tú, si tenías una segunda vivienda, la alquilabas en alquiler residencial, pues tú de repente encontrabas la posibilidad de que había nuevas opciones en una plataforma como Airbnb de gestionar un piso turístico que te daba una rentabilidad que era más del doble de lo que lo podrías sacar en un alquiler residencial. Eso ha generado una infinidad de trabajo asociado a eso, ¿no? Y una aparición de infinidad de tipos de empresas que han encontrado nichos sobre eso, ¿no? Muchas investigaciones de las que hemos hecho sobre Airbnb tienen que ver con que estos imaginarios tenían que ver con yo de repente una persona que hereda la vivienda de sus padres la empieza a alquilar en Airbnb. Un amigo que hereda otra vivienda de repente se la cede, ¿no? Y personas que podríamos entender que han heredado eso, una sola vivienda, de repente se encontraban acumulando hasta un centenar de viviendas del boca a boca, simplemente, ¿no? Entonces, el escenario ha sido como avanzado hasta límites como insospechados. Sobre todo, además, en un momento en el que se desconoce un poco, incluso a día de hoy, cómo funciona Airbnb y, sobre todo, que ocupa un espacio como alegal en torno a las leyes que hay sobre la vivienda, la nueva ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos que ya regulaba esto, pues ha sabido encontrar espacios dentro de la legalidad como para poder vivir, ¿no? como plataforma. El segundo aspecto podría ser en cómo operan estas propias plataformas. Y aquí, por ejemplo, sí que me refiero sobre todo a Idealista, que ha sido ampliamente descrito como el monopolio en torno a los datos del mercado del alquiler. Hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, no hay ninguna entidad que pueda exponer cuáles son los precios de alquileres y si la hay es Idealista, es decir, sabemos que muchas administraciones en muchos pueblos, tanto de Madrid como de Barcelona o en Valencia o en Bilbao, utilizan Idealista para conocer cuál es el mercado, o sea, cómo está el mercado, cómo se comporta, cómo se bajan o se suben los precios. Y ya no solo sabemos eso, sino que hay un conocimiento de que Idealista dentro de la plataforma, a través de su gestión algorítmica, que yo desconozco, es capaz de tensionar el mercado, es capaz de premiar un anuncio a diferencia de otros, en su posición dentro de la visualización, etcétera, ¿no? Y sobre todo también, a raíz de la pandemia, lo que nos hemos dado cuenta es que tienen una capacidad muy flexible de comportarse, ¿no? Y eso lo vimos en la pandemia porque cuando de repente empezó el confinamiento, toda la vivienda que estaba en Airbnb como para uso turístico, de repente vimos, porque nos pasamos, o me pasé, viendo Idealista todos los días de 4 ciudades de España, cogiendo todos los anuncios y copiaba la imagen de Idealista, la pegaba en Google Imágenes y encontraba miles y miles de viviendas que estaban ahora en un portal residencial que en su origen estaban en un portal turístico, ¿no? Entonces, de repente jugaban ahí con una flexibilidad, como una ambivalencia que en términos de pérdida de derechos, aunque el inquilino no tiene no hay una ley que proteja o que conceda como derechos fuertes sobre la vivienda, pues esta flexibilidad y esta ambigüedad profundizaba más aún en esta desprotección. Y la tercera manera en la que creo que afectan las plataformas era un poco lo que comentaba antes de la capacidad de generar imaginarios, paisajes incluso, en espacios que son digitales, en entornos que son digitales y que tienen una capacidad directa de influir en la materialidad de la ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú pones hashtag Puerta del Ángel en Instagram, encuentras que pareciera que el comercio que está, en cierta manera, el comercio que está estandarizado en Puerta del Ángel es cool, son magdalenas, son arepas por 10 pavos
y luego vas al lugar y no se corresponde, ¿no? En Vallecas también pasa similar, o por Marqués de Vadillo. Entonces, eso lo que nos hace ver es que ya no hace falta ni la inversión en el espacio urbano, ni en muchas ocasiones ni siquiera hace falta eso para poder revalorizar el espacio urbano, y ya simplemente con que ocurra una imaginación fetiche de algo cool en una plataforma permite tensionar los precios y permite que de repente fondos entren a saco y compren decenas de edificios solo con la revalorización en un espacio digital, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora y lo estamos investigando. Y luego, ¿sobre qué dificultades, no? Yo creo que aquí hay como una dificultad que se asemeja en ciertos aspectos al mundo laboral, y es que esta participación de Idealista o de Airbnb o de empresas que gestionan vivienda, porque lo que han conseguido en cierta manera es difuminar al patrón, ¿no? Han difuminado la propiedad. Si alguien que no esté como como en este mundillo, que no haya participado en algún momento de algo que tenga que ver con la vivienda y demás, encontrar como quién es tu casero, qué propiedades tiene, quién lo gestiona, quién tal, es complejo ir hasta el final, ¿no? Un poco pasa lo mismo con el mundo laboral, tu jefe es un algoritmo, ¿qué es eso? ¿No? Como no tengo con quién pelear, no tengo una fábrica a la que ir a parar, no tengo... ¿no? En muchas ocasiones nosotros nos encontramos a que hay que hacer una investigación profunda porque a ti te alquila Juanita Pérez en Idealista, que es un perfil particular, que luego ves que pertenece a una inmobiliaria, que esa inmobiliaria pertenece a un grupúsculo más y que ese grupúsculo es una pata de 4 multigestores de vivienda turística que hacen un poco también de residencial, ¿no? Y de repente ahí, ¡pum!, has difuminado al propietario, y organizar en torno a eso pues requiere, lo hacemos, pero requiere de un gasto de recursos como importante, ¿no? Y eso también ha generado una cuestión como más abstracta, que es esa cuestión de que estas plataformas, y aquí sobre todo también en Idealista y Airbnb, juegan un papel de monopolistas del mercado. Es decir, han sido capaces, por ejemplo, de que cuando la pandemia hacían este trasvaso, la gente que gestionaba la vivienda de uso turístico, que la pasaba a alquiler residencial, copiaba y pegaba el mismo anuncio, y en las descripciones en Idealista, que cuando tú vas a Idealista a buscar una vivienda es para alquiler residencial, aparecían hasta las fechas, hasta las horas de check-in y check-out, aparecía de que tenías trabajadoras asociadas a ese alquiler, que lo alquilabas por meses, por 2, por 3, siempre menos de un año, y como que de repente ahí veíamos que su capacidad de monopolio, de ser capaces de trasvasar vivienda de un mercado a otro, lo que había estandarizado, tú cuando hacías scroll en Idealista, era que ahora el alquiler de repente es solo de temporada, un nuevo tipo de alquiler, ¿no? Y han sido capaces, a día de hoy, de no solo haber sido capaces de encontrar una figura que les salvara a la vivienda de uso turístico de ese impasse del COVID, que era el alquiler de temporada, seguir extrayendo plusvalías inmobiliarias superiores al residencial, sino que lo que ha generado es que el que alquilaba de manera residencial ha dicho, joder, tengo un nuevo tipo de alquiler que puedo sacar más que el residencial, ¿no? Y eso han conseguido estandarizarlo. Si bien es verdad que el alquiler de temporada ya estaba regulado por la LAU, estaba muy bien descrito lo que era un alquiler de temporada, que era o por cosas de trabajo como muy específicas y con una temporalidad como muy concreta, o por obras en tu casa o por cuestiones médicas, etcétera. Ahora lo que observamos es que se hace alquiler de temporada a cualquier persona. Y han sido esa actitud y esa capacidad de monopolio han sido capaces de generalizar un tipo de alquiler que se anuncia en una plataforma que es completamente ilegal, ¿no? Tanto ha sido así que cuando se ha llevado a cabo las negociaciones con el Gobierno, con el anterior Gobierno, sobre la ley vivienda, en una de las reuniones con el secretario de Estado de Vivienda, hablábamos de por qué no se va a regular, por qué no queréis regular el alquiler de temporada, porque estáis dejando un punto de fuga muy fuerte para que los rentistas sigan teniendo la capacidad ya no solo de extraer vivienda y extraer renta, sino que además
una excusa más para recortar derechos, recortar temporalidad, aumentar la inestabilidad y con ello, además, aumentar los pagos que tengan que hacer los inquilinos. Y el resumen fue, textualmente, hay que dejarles como un hueco de fuga, ¿no? Y eso hasta el día de hoy ha supuesto que la ley se ha aprobado sin haber metido mano en esta cuestión del alquiler de temporada que está suponiendo como un problema muy, muy fuerte. Y esto es como la última dificultad que quería describir, que su capacidad de monopolio supone una anticipación a cualquier tipo de política pública, establecen su marco y a partir de ahí las políticas públicas pueden meterle mano o no y en muchas ocasiones, como ha sido en esta, intencionadamente no se hace, ¿no? Sí. Me parece como respuesta en todos los casos como bastante completa y hay una cosa como que me parece interesante, ¿no? Como habéis descrito dificultades o realidades de la plataformización o no la plataformización en sí misma muchas veces, ¿no? Pero como una profundización de las dinámicas que se venían dando. Pero sin embargo, en los tres casos habéis conseguido articular respuestas, ¿no? Habéis conseguido articular organización, dar respuestas, consolidar más o menos estrategias de resistencia y obtener victoria. Os quería preguntar un poco qué acciones, qué estrategias, qué planteamientos os han sido útiles, ¿no? ¿Qué ha funcionado? Un poco en términos como de éxito, ¿no? De alguna forma. Empezar como queráis. Vale, empiezo yo. Le estaba escuchando acá a los compañeros, y especialmente a los riders que decían, nos juntábamos todos. La trabajadora del hogar es una trabajadora solitaria, porque en la casa llega, limpia, cuida y su compañera de trabajo es la nevera, la aspiradora y demás. El único lugar para comunicarse con otras es a través del WhatsApp o del Facebook, que es la única hora que generalmente suele ser de madrugada o a muy altas horas de la noche para poder conectarse. La conexión nuestra fue lamentablemente siempre a través de alguna opresión o una necesidad extrema que tiene esta persona. Voy a hablar siempre, yo siempre hablo en femenino porque nuestro sector es feminizado y siempre hablo en femenino. Nosotras nos hemos unido por los problemas de las horas, las faltas de pago de salario. Inclusive al día de hoy, justamente que hoy estaba atendiendo un caso, nos llamaban a preguntar, ¿sabes que estoy trabajando hace 5 años aquí, pero me sigue pagando la media paga? Cuando el Estatuto de Trabajadores dice que yo tengo que cobrar la paga entera. Pero es algo tan estandarizado que no está escrito, pero que se hace, así como el régimen de interna. El éxito fue encontrarnos, cuando decíamos nuestras sesiones de chacha en los parques, nos reuníamos, así como ustedes, el único lugar, porque en las casas particulares, que no son nuestras casas, no nos podemos reunir. Y es a través de esta lucha que conseguimos crear varias asociaciones de trabajadoras del hogar, no solo aquí en Madrid, sino a nivel Estado. En la página web de CEDOAC está el mapa de asociaciones a nivel Estado que existe en España, y es ahí que nos unimos por algo que había salido en el 2011, que es el convenio 189 para el trabajo decente de las trabajadoras del hogar, que se ha ratificado en España casi 10 años después, en el 2022, pero que está ahí. Es un logro, pero que está ahí y no termina de arrancar. Ese es el mayor logro que tiene la trabajadora del hogar, y que a pesar de las diferencias que tenemos con varias asociaciones de trabajadoras del hogar, porque cada una trabaja sobre una línea de trabajo, sí estamos unidas en esto de defensa de derechos de nosotras y de nuestra plena inclusión en el régimen general. Ha sido tanta nuestra insistencia a través de campañas de movilización, porque nosotras nos reunimos cada 30 de marzo para celebrar nuestra resistencia por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que hemos creado estrategias de incidencia política para llegar a los órganos decisores y ser las artífices de los cambios
y los derechos que nos merecemos. Porque lo que no se puede seguir haciendo es construir políticas públicas sin escuchar a la realidad de la persona que atraviesa estas políticas. Tal es así que nosotras como asociación CEDOAC en Madrid, también Territorio Doméstico y Sintra-OCU, somos las 3 organizaciones interlocutoras directas con el Ministerio de Trabajo. Hemos hecho unas cuantas observaciones a la próxima Ley de Prevención de Riesgos Laborales que no toca justamente lo más importante, que es la inclusión en el régimen general de las trabajadoras del hogar. Vamos a arreglar una cosita muy pequeñita y el resto te seguís aguantando. O sea, esa es la política real que hace el gobierno para cualquier sector y para nosotras igual. Sabemos que somos como hay un poquillo de referentes de lucha, ustedes han tenido muchos cambios, pero los cambios siempre están en el papel, está escrito, pero no aterriza en la realidad de las compañeras, ni hay un cambio real. Tal es así que el derecho al paro que hemos luchado durante tantísimos años sigue siendo un acceso superfluo para las compañeras, porque te dan el derecho al paro después de haber cotizado un año, como si no hubiésemos cotizado años anteriores, y nos dan un derecho al paro de 4 meses con un salario de muchas veces 500, 400 euros. Ya me dirán quién vive con 400 euros en el mes. La lucha sigue. Nosotras el 9 de junio del 2022 estábamos celebrando la ratificación del convenio, pero solo ese día, porque sabíamos que al día siguiente íbamos a tener que seguir insistiendo porque ya sabíamos y conocemos a los gobiernos de turnos, que siempre te dan una cosa, un caramelo y te sigue debiendo toda la cena. La movilización es importante, la participación es fundamental. Yo siempre cuando hablo con universitarios digo que hay que formarse, hay que estar ahí atentas, pero siempre hay que tener una piedra en la mano porque es la única fuerza que podemos apretar para seguir luchando por nuestros derechos. La individualización de todas nuestras luchas, la sectorización que nos quieren hacer y apartarnos para no unirnos y no luchar es algo que tenemos que combatir. Todas las luchas son importantes, todos merecemos derechos, pero siempre tenemos que intentar encontrar ese punto común donde reclamemos los derechos que nos merecemos como personas, como ciudadanas, como trabajadoras y como personas que nos merecemos vivir una vida libre de violencia. Que nos violenten en nuestros derechos laborales es violencia y es violencia institucional. Bueno, sobre las acciones que han sido un éxito, me voy a centrar en el caso de Rider por Derecho. Primero, la vía institucional, porque al contrario de lo que parece, o de lo que pudiera parecer, nuestra principal vía de acción, de hecho, no ha sido el movimiento social, sino los procesos institucionales, porque si bien nosotros fuimos de los primeros en impulsar manifestaciones de trabajadores de plataforma en el año 2017, con el tiempo también las empresas comenzaron a generar respuestas políticas frente a esto y nosotros nos fuimos encontrando cada vez con mayor dificultades para poder organizarnos. Por ejemplo, poco a poco, los que somos fundadores del movimiento empezamos a ser desconectados de las plataformas, esto que yo bauticé el despido colaborativo, y así se fue construyendo un cerco entre los que estábamos movilizados y los repartidores, lo cual fue generando como una distancia cada vez más grande, al punto de que incluso hoy en día se ha transformado en uno de los principales problemas que todavía no sabemos bien cómo superar. De hecho, la mayor movilización social desde los repartidores no ha venido desde el lado de la defensa de los derechos, sino todo lo contrario, vino desde el lado de la defensa de las bases del modelo de trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando todo esto comenzó a suceder, nosotros entendimos que la única vía que teníamos
para poder seguir con esta causa era la vía institucional. Y realmente fue todo un éxito porque, como estaba diciendo antes, hoy en día acumulamos más de 50 sentencias que decretan el fraude del modelo, 2 del Supremo, una ley específica, que es verdad que no es todo lo ambiciosa que nos habría gustado, pero por lo menos está ahí. Y también hoy en día se está a punto de promulgar una directiva europea que va a regular el trabajo en plataforma, que tampoco es todo lo que queríamos, pero bueno, vamos paso a paso avanzando. Y para lograr esto, creo que otra de las estrategias fundamentales que es importante decir y reflexionar al respecto, es que creo que nosotros supimos aprovechar muy bien nuestro momento mediático para instalar esta discusión en la sociedad. Porque en el verano del 2017, cuando empezamos a lanzar señales de alarma de lo que estaba sucediendo en nuestro sector, se generó un interés inmediato de diversos medios de comunicación por esta nueva forma de trabajo que tenía como aire futurista, o era como rarísima, y eso nosotros lo supimos aprovechar muy bien para instalar el mensaje. Entonces, al punto, digamos, de que había momentos en que yo creo que parecía que éramos 200 miembros de Riders por Derechos esparcidos por el país, cuando en verdad nunca hemos sido tanto. Entonces, a pesar de que no somos una organización que tenga un gran trabajo de medios, ni tenemos community manager, ni nada por el estilo, creo que hemos podido marcar el relato sobre lo que significa ser repartidor y el trabajo en plataforma. Y esto, de hecho, lo reconoció uno de los fundadores de Globo, que dijo que nosotros habíamos ganado lo que él llamó la batalla cultural y que su misión era luchar por dar vuelta a esta opinión generalizada que nosotros habíamos logrado instalar en la sociedad. Entonces, a partir de ahí, digamos que tuvimos como una fuerte lucha a nivel discursivo que se dio durante todo el proceso de tramitación de la ley en 2021. Y lo paradójico, y esto hay que reconocerlo, es que podríamos decir que las plataformas ganaron la batalla cultural al interior de los repartidores por todas las causas que estuve explicando en la primera rueda, pero nosotros lo ganamos en la esfera institucional y en el resto de la sociedad. Ahí se formó una paradoja, digamos. Y sobre esto, de haber podido marcar el relato, lo logramos, digamos, gracias a los aliados que hemos tenido, que son los que se han interesado en el tema y nos han dado estos espacios como este mismo para poder difundir nuestro análisis, nuestras acciones y nuestro mensaje. Y aquí, por ejemplo, como decía, entran las mismas universidades, los investigadores, algunos abogados, por ejemplo, Eduardo Rojo, que tenemos mucha relación con él, activistas y organizaciones amigas que en verdad nos están invitando constantemente para que podamos hablar sobre este tema. Y de hecho, como que creo que hemos tenido una especial cabida en el mundo académico, y de hecho muchos de nosotros mismos también somos investigadores y hemos tratado de conjugar como estas esferas de trabajador, repartidor, repartidoras, investigadores y activistas. Y también, y con esto termino, hoy me estoy extendiendo muchísimo en toda la respuesta, perdón, con esto termino. En cuanto al tema de los aliados, quiero centrarme también en el tema de los sindicatos que han sido fundamentales, porque nosotros siempre hemos defendido la sindicalización y siempre hemos intentado poner en contacto a los repartidores que nos buscan, del lugar que sea de España, con algún sindicato amigo en su comunidad. Y aquí también ha surgido un tema que a veces ha sido polémico, porque a pesar de trabajar con varios sindicatos, nosotros siempre hemos luchado por mantener nuestra independencia. O sea, nunca nos hemos casado con ningún sindicato ni ningún partido político, y eso por momentos no ha sido fácil, porque ha habido instancias en que hemos tenido que sopesar la posibilidad de visibilizar el conflicto e instalarlo en espacios de decisión importantes, que es lo que te ofrecen algunos sindicatos y partidos políticos, con esta idea de poder mantener nuestra independencia como movimiento. Entonces, es por eso que nosotros nos definimos como una plataforma sindical, porque al final hemos intentado tejer alianzas, pero manteniendo siempre el tema del trabajo en plataformas como el protagonista absoluto. Y al final creo, entre estas cosas que está diciendo la vía institucional y esto de marcar el relato, este trabajo a través de los sindicatos es lo que nos ha permitido
abarcar espacio y poder cubrir la enorme cantidad de demandas y juicios en los que hemos podido participar, y con eso hemos ido ganando presencia, terreno, y hemos alcanzado una visibilidad que yo creo que nosotros nunca nos esperamos. Eso por ahora. No me alargo más. Vale. Bueno, antes de entrar a la pregunta de qué ha sido un éxito y cómo se ha conseguido, etcétera, quería añadir una cosa que se me ha olvidado sobre cómo nos afecta. Hay una cuestión que se ha puesto muy de moda y, por ejemplo, los grandes fondos lo hacen, pero cada vez inmobiliarias medianas y grandes también lo hacen, que es esta cuestión del portal inquilino. Es decir, tú la manera que tienes de comunicarte con tu propietario ya no es con tu propietario, sino que de repente es en la página web te identificas, te registras y tienes como un área de el portal inquilino. Escribes lo que pasa y suerte si te contesta o no te contesta. O sea, que eso es otra manera en la que no responde a lo mejor a una plataforma en la que tenemos en la cabeza, pero sí que responde como a esa digitalización de todo, ¿no? Entrando ya sobre los éxitos. Bueno, pues yo creo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la verdad, está viviendo momentos bastante buenos, la verdad. Estamos teniendo un conjunto de éxitos muy importantes y que se resumen en éxitos en el plano de la acción sindical, en el plano de la comunicación y en el plano también de la presión institucional, ¿no? En el plano de acción sindical, los éxitos que está teniendo el sindicato, que tienen que ver con lo que se decía antes y en relación con la plataformización, es esta cuestión de poner cara, poner rostro a lo que era a ese propietario que era invisible, ¿no? El diseño de un conjunto de acciones sindicales que se están llevando a cabo por parte del sindicato está permitiendo ya no solo identificar de quién son las propiedades, a qué conglomerados pertenecen, de qué manera operan, etcétera, sino que además está permitiendo diseñar estrategias a la hora de la negociación. La estrategia más típica que tiene el sindicato de inquilinas de combatir cuando se finalizan los contratos de los alquileres y te dicen o pagas un 60% más o te piras, es el nos quedamos, que son especies de huelgas parciales que hace la gente que se queda en la vivienda pagando lo que pagaba antes y negándose a pagar las subidas, ¿no? Pues ese tipo de acciones ha supuesto que el propietario o la propiedad haya tenido que también bajar al barro, personificarse, hacerse conocer, y eso a la vez nos ha permitido poder ir a sus sedes, poder ocuparlas, poder hacer acciones de diferente tipo sobre ellas. Y esto, a pesar del éxito que tienen las plataformas invisibilizando a la propiedad, pues nosotros estamos pudiendo ponerles rostros, ¿no? Porque además nos hemos dado cuenta que cuando nosotros, además, les ponemos rostros literalmente, ¿no? Sacamos las caras de quién está detrás de esos algoritmos y de esos portales inquilinos, eso genera un odio que es muy necesario para poder seguir organizándose, ¿no? Sobre la cuestión de la comunicación, aquí los éxitos que estamos teniendo también tiene que ver mucho con la propia situación de la cuestión de la vivienda, ¿no? Es decir, tú, aunque seas una persona de derechas convencida, seguramente que si vives en alquiler odies a tu casero, ¿no? Y tu casero te esté machacando, no te esté cambiando la caldera, no te esté arreglando las goteras, te esté diciendo que te vayas a ir, ¿no? Entonces, muchos de los éxitos comunicativos que estamos teniendo también tiene que ver con ser capaces de coger como ese sentimiento y darle una explicación política, ¿no? De aquí esto sucede no porque el casero quiera o porque cae del cielo, ¿no? Como decía Mariano Rajoy con la lluvia, sino porque hay decisiones políticas que hay detrás que están generando como esas situaciones. Luego también, por ejemplo, con respecto a Airbnb, la situación con el turismo en ciertos espacios de la ciudad de Madrid, pues es que nos facilita mucho la organización en torno a los conflictos que hay, y comunicativamente te permite lanzar ideas
muy sugerentes, ¿no? que lo hilo con los éxitos en torno a la presión institucional. Y es que te permite imaginar, al igual que las plataformas lo que han hecho es imaginar nuevas formas de extraer vivienda y extraer renta, pues el sindicato, a través de este conflicto como el turismo, nos está permitiendo lanzar también nuevos imaginarios, ¿no? Y uno de ellos es lo que está pasando en uno de los bloques aquí en Lavapiés, que lo ha comprado un fondo buitre para hacer lo de siempre, pisos turísticos. Es un bloque que está en lucha, está haciendo el Nos Quedamos y está planteando ya adquirir el edificio en forma de cooperativa, en derecho de uso, es decir, ninguno va a ser propietario y para indefinidamente, ¿no? Como de repente estos tipos de conflictos y esta articulación desde la acción sindical, la comunicación y la presión institucional, porque están configurando pues eso, nuevos imaginarios. También sobre lo de la presión institucional, pues aunque a nosotros en términos amplios nos ha valido de poco la ley que ha surgido finalmente, sí que nos ha abierto marcos donde poder potenciar el conflicto. Es decir, por ejemplo, la ley recoge que ningún inquilino debe pagar en los honorarios de las inmobiliarias, ¿no? Y eso a nosotros nos ha llegado centenares de gentes que les está pasando y tú, aunque eso lo resuelves rápido, porque es decir, oye, estás cometiendo una ilegalidad o no lo haces o te denunciamos, las inmobiliarias recogen cable, eso nos ha permitido como articular a mucha más gente, que mucha más gente conozca el sindicato, se afilie, ¿no? Y como que de repente potencias el conflicto mucho más y ganas como mucho más agencia para hacer frente, ¿no? a estas inmobiliarias y estos conglomerados raros que tienen parte inmobiliaria, parte de gestión turística, parte de residencial, etcétera, ¿no? No sé si quieres que conteste ahora también a la cuestión de los aliados y demás. Sí. Vale. Bueno, y pues sobre la cuestión de los aliados, para nosotros, desde que nace el Sindicato de Inquilinos, que es heredero, obviamente, de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues siempre ha tenido una ambición de trabajar con el resto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que de alguna manera intervenían en la ciudad de Madrid de la manera en la que a nosotros también nos parecía que hay que intervenir, ¿no? Y, de hecho, ahora se ha vuelto una pata estructural dentro del Sindicato de Inquilinos, es decir, nosotros estamos trabajando en cómo articular un espacio político amplio en Madrid, junto con CNT y CGT en el mundo laboral, porque estamos haciendo campañas en torno a que por mucho que tú puedas conseguir éxitos laborales, si la vivienda sigue siendo los precios que están siendo, pues poco vas a poder notar tu mejoría, ¿no? Con el eslogan de me explota mi jefe y me roba mi casero, ¿no? Podría ser como el resumen. También con la gente de Ecologistas en Acción estamos compartiendo este espacio porque muchos de las excusas, de hecho, una de las excusas que ha dejado la ley de vivienda para poder aumentar el precio de los alquileres es la mejora energética. Entonces, como que de repente ha confrontado, ¿no?, esa cuestión de, sí, vale, si quieres vivir como pagando menos calefacción o menos de ese tipo de recursos, vale, pues te lo voy a subir porque tenemos que hacer reformas, ¿no? O la cuestión de la gentrificación verde, ¿no? De yo, si te pongo un parque debajo de tu casa, aunque vivas en un sitio que está completamente degradado, pues te voy a subir el precio porque de repente hay 4 árboles, ¿no? Obviamente Ecologistas en Acción también está en contra de eso y también se articula con el sindicato para poder como dar explicación y dar respuesta a esta situación. Y luego también otra de las cosas en las que está trabajando el sindicato en esta cuestión de las alianzas para potenciar todas estas luchas es la cuestión del antirracismo y la cuestión de que el rentismo es racismo, ¿no? Que digamos que es como es el eslogan de campaña que estamos trabajando junto con el sindicato de manteros para poder, en primer lugar, dar a conocer esa realidad que vive las personas migrantes en una ciudad como Madrid y en cualquier otra, que cuando se intenta alquilar una vivienda, ¿no? A tú de repente por WhatsApp estás a punto de dar ya la señal y cuando vas casi a que te den las llaves y ves que es una persona racializada, de repente te dicen, perdona, ya es que lo tenía colocado, no te lo he dicho antes porque es que... Y tiene que ver claramente con una cuestión de racismo, ¿no? Y este hecho pues, nos está permitiendo pues, también abordar este tema de una manera como fuerte, ¿no? Y sobre la cuestión de los partidos y demás, la verdad es que la relación que hemos tenido con los partidos
ha sido extraña en esta ocasión porque parte el punto de partida con la relación con los partidos, por ejemplo, con la Ley Vivienda, no fue tanto vamos a pedir o hay que cambiar esto, que luego hubo una parte que sí, sino que antes de que saliera la Ley Vivienda hubo un año en el que se supone que se iba a poner a trabajar el Gobierno en hacer una ley. Como eso no pasaba, el sindicato de inquilinos, la plataforma de afectados por la hipoteca, el colectivo Nadie Sin Hogar y centenares de otros colectivos, y redactamos una ley de 182 artículos que entendíamos que era la que tenía que ser, se presentó en el Congreso, obviamente no salió adelante con los votos en contra del PSOE, para sorpresa de nadie, pero sí que permitió hacer un cambio que para nosotros ha sido un gran éxito el debate ya no era si hace falta, por ejemplo, una regulación de alquileres o no, ¿no? De repente el trabajo en presión institucional, también con los partidos, el debate pasó a ser ¿hace falta una regulación? Vamos a ver de qué tipo ahora, ¿no? Y eso ha sido ya esa última fase en la que el sindicato sí que ha hecho un trabajo más, pues obviamente asumiendo que iba a salir una ley, pues de demanda para que incorporaran artículos que satisfacieran un poco más las necesidades que entendemos del sindicato tiene la población en todas las ciudades del Estado. Genial, muchísimas gracias. Vale, para cerrar un poco la ronda esa de preguntas desde la mesa y pasar a daros como voz a quienes habéis venido y a quien está por el chat también. Os quería preguntar un poco qué nos vamos a encontrar en los próximos años, ¿no? ¿Qué veis vosotras y vosotros de cara al futuro, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar también por vuestra parte, ¿no? Es decir, hacia dónde se camina, hacia dónde se va y qué nos podemos esperar, ¿no? Es difícil predecir, pero bueno, para nosotras lo principal siempre va a ser las alianzas estratégicas, porque estamos en esta lucha constante de estar dentro del régimen general y dejar de estar en este régimen especial, que es especialmente discriminatorio con el sector. Al ser un sector que está compuesto casi en un 80% por personas migrantes, la regularización de las personas en situación administrativa irregular tiene un peso absolutamente brutal sobre cualquier acceso a derechos, porque no se puede vivir, como dice el sindicato de Mantero, sobrevivir no es delito. Regularización ya es una de las banderas de mi asociación, yo soy una de las portavoces, justamente por eso, porque creemos que regularizar va a ser la piedra que va a mover todas las demás injusticias que vivimos. Estamos hablando de condiciones laborales in extremis, como tienen los compañeros aquí, Ryder, que tienen esto de ellos lo están haciendo porque están tratando de sobrevivir. Entonces, ¿cómo manejas eso si esta persona ni siquiera quiere acceder a mover o a ser señalizado porque no quiere estar en la calle expuesto a que la policía le detenga y le lleve a un centro de internamiento de extranjeros y sea expuesto a una expulsión del país? Esto es algo muy duro, es muy difícil y no se quiere tocar. Cualquier cosa que tenga que ver con cambios de leyes en este país va de la mano de la migración, porque somos la población que viene a trabajar bajo explotación. Y bajo esto también vamos escuchando constantemente que sigue existiendo una necesidad de 25 millones de personas migrantes de aquí al 2050 para hacer esta mano de obra barata. Por eso es tan importante la regularización de todas las personas que residen para que podamos cambiar este ciclo de explotación en las personas. Este ciclo de abuso en las viviendas donde mi color de piel o mi forma de hablar o mi forma de cocinar sea la barrera para tener un acceso a una vivienda digna. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Seguir construyendo alianzas, no solamente aquí en España, sino también en plataformas internacionales.
Nosotras ahora estamos en proceso de formar parte de la Federación de Trabajadoras del Hogar Internacional, también de la plataforma PICUN, que trabaja con la población indocumentada a nivel europeo. Por eso formamos parte de la Red Latinas, porque creemos que construir y conseguir de alguna forma que todas las luchas lleguen a un camino señalizando y siempre direccionando al gobierno para crear políticas públicas que se ajusten a lo que vivimos y no a la realidad aumentada que tiene de repente el gobierno de escribir y tratar de decir hacemos esto, pero en realidad no hacemos nada, es lo que realmente tiene que unir a la sociedad y a nuestras luchas para impulsar. Nosotras tenemos, le estaba escuchando a los compañeros, una posición no tan a favor de los sindicatos de hace años, porque los sindicatos son una estructura muy patriarcal para nosotras. No aceptan todas las opiniones ni se acercan a nosotras con la visión de vamos a ser aliadas, vamos a trabajar, vamos a unificarnos, sino tú ven, sé un número para mí, ponete en este lugar porque el 1 de mayo todas tenemos que estar juntas, tienen que ver que estamos aquí. Entonces no hay un acercamiento de trabajemos en equipo, sino que voy a utilizarte. Por eso para nosotras el convenio 189 fue tan importante para tener esa libertad sindical de crear nuestro propio sindicato bajo nuestras reglas y que sean en cuenta realmente un trabajo asambleario y no de una estructura o de un señor que venga y me diga lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que luchar. Por eso nosotras cuando nos llaman vamos a hacer con los sindicatos, siempre vemos cómo nos vamos a acercar y cómo vamos a luchar y si realmente va a ser en una igualdad y no siempre con una mirada de subalternos. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar del empleo del hogar los cuidados. Los cuidados no pueden estar en el empleo del hogar, porque no es igual limpiar que cuidar a una persona. Tiene que haber una categorización para que a la hora de ofrecer el servicio tenga los costos y los horarios dignos que tiene que tener cada servicio. También porque es importante, porque en esta bolsa que es el empleo del hogar, donde pasás a ser una todóloga, le paseas al perro como le cambias el pañal al abuelo, le acompañas al hospital, haces la tarea con los niños, porque también hablas inglés o tenés otro idioma, pero también sabes cocinar, entonces pasas a hacer todo y por eso la profesionalización y la categorización tiene que ser parte de la lucha que nosotras tenemos. Y sobre todo, para nosotras, la única forma de que el empleo del hogar sea realmente en condiciones dignas es la erradicación del régimen de interna. No se puede seguir teniendo en un estado de igualdad, de derecho y de justicia un trabajo donde se permite tener mujeres esclavizadas con los cuerpos rotos y que terminen con el cuerpo tan dañado que no puedan siquiera moverse, tengan que andar en muletas y tengan el cuerpo absolutamente dañado mentalmente porque han estado sometidas en sus puestos de trabajo a la hora y el abuso de la persona empleadora. El daño mental que tienen muchas trabajadoras del hogar, nosotras lo estamos documentando porque creemos que es importante que la sociedad entienda que en la pandemia, así como vivieron encerradas, esa es la vida diaria de una trabajadora del hogar. Seguimos construyendo alianzas, justamente nosotras participamos con el Sindicato de Inquilinas en la campaña del rentismo es racismo y porque creemos en la alianza, justamente este sábado 6 de julio vamos a tener una charla en el Centro de Empoderamiento en un horario donde ellas puedan estar y también es un deseo de nosotras que el modelo de trabajo que tenemos aquí en Madrid pueda ser traspolado en todas las comunidades y que las trabajadoras del hogar tengan este centro y no sientan que tengan que juntarse en una plaza, en una calle, siempre excluidas. Por eso es importante
que entendamos que todas las luchas son importantes y que en alguna medida tenemos que construir una plataforma que defienda los derechos de todas en condiciones de igualdad y en condiciones dignas. Bueno, de perspectiva al futuro, en nuestro sector, a pesar de que ya se promulgó la ley Rider en agosto del 2021, que consagra la relación laboral de los repartidores, bueno, en realidad la presupone, y también el acceso de los representantes legales de los trabajadores a los algoritmos que organizan el trabajo, el gran problema que tenemos nosotros es que la ley sencillamente no se cumple. O sea, ninguna plataforma la ha cumplido, salvo Globo, pero con una muy pequeñísima parte de los repartidores, y era porque no le quedaba otra opción. Entonces nosotros seguimos en la lucha con este asunto y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Primero, por ejemplo, nuestro objetivo es que se cumpla la ley, ¿verdad? Que se contrate a los repartidores. Después habrá que generar estructura sindical al interior de plataformas. Y ya por último, nos enfrentamos al tema de la organización algorítmica del trabajo, que digamos que es una lucha que va para largo. Entonces, hablando de nuestro colectivo, digamos, todo esto obviamente implica una reorganización. De hecho, por eso también fundamos el observatorio, porque digamos que la promulgación de la ley como que nos aletargó un poco políticamente hablando, porque se supone que ya habíamos cumplido nuestro objetivo por el que nos fundamos, pero en verdad nos tuvimos que dar cuenta que no habíamos cumplido nuestro objetivo por el que nos fundamos. Entonces, bueno, en eso estamos. Y para ir cerrando, dicho lo anterior, me gustaría reflexionar brevemente sobre este tema de la organización algorítmica del trabajo, que creo que es donde está el futuro del asunto y también es la discusión que nosotros estamos intentando instalar hoy en día. Y creo es de lo que tenemos que hablar. Pienso, esto es pura reflexión personal, que nos vamos a encontrar con un punto donde va a ser necesario preguntarse, como alguna vez hablábamos con la Nuri, si acaso es lícito organizar el trabajo mediante estos sistemas de análisis o si deberían ser relegados a ámbitos no tan sensibles de la sociedad. De hecho, por ejemplo, la futura directiva europea va a imponer, o sea, clasifica el uso de algoritmos en la organización del trabajo como de alto riesgo y va a imponer una serie de requisitos para que puedan operar, entre ellos su transparencia y auditabilidad. Es decir, que van a tener que hacerlo, se supone, de un modo totalmente contrario a como lo están haciendo hasta el momento. De hecho, nosotros hace tiempo que venimos trabajando en este asunto. Hoy en día estamos en un proyecto sobre transparencia algorítmica en los centros de distribución de Amazon. Y la verdad es que las respuestas que vamos recibiendo por parte de las empresas son realmente ilustrativas de cómo opera el sector y cuál es su disposición a enfrentar, digamos, cualquier regulación. Porque nosotros al principio, por ejemplo, cuando le pedíamos información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, de vuelta recibíamos publicidad. Entonces creo que aquí nos vamos, como sociedad, nos estamos encontrando con un tema realmente delicado, porque todo su modo de incorporación a ámbitos realmente sensibles ha sido todo de regulación y a veces un optimismo tecnológico realmente incomprensible. Y ya hemos visto que la aplicación de ese tipo de políticas trae consecuencias realmente terribles. Pero por otra parte, el punto es que también toda esta organización algorítmica se ha transformado en una fuente de poder y riqueza realmente considerable para las empresas, y también hemos visto hasta dónde son capaces de llegar con tal de mantener el secretismo que rodea su modo de operar. Entonces pienso, y voy terminando, que desde los trabajadores, las trabajadoras y los movimientos sociales tenemos camino por recorrer para seguir construyendo alianza, organización y concientizar sobre este asunto, para que en algún momento en verdad podamos instalar el tema de los algoritmos sobre la mesa y su democratización, que es fundamental. Pienso que debemos ser capaces de generar esta discusión y dar esa pelea, porque al final todo lo que ha pasado con el tema de los repartidores creo que ha hecho demasiado evidente que estamos en un momento donde el poder efectivo de los consensos democráticos es cada vez menor. Entonces creo que se hace necesario y urgente
organizarnos y movilizarnos para defendernos, porque si no este asunto va a seguir creciendo y probablemente va a llegar un momento en que lo consideremos como algo natural. Y creo que ahí sí que nos vamos a enfrentar con un problema gigante del que quizás no vamos a tener las herramientas para poder salir. Eso por mi parte. Muchas gracias. Vale, pues para esta última pregunta, ¿de qué perspectivas? Bueno, voy a empezar rescatando lo que comentaba la compañera de que es difícil de predecir, porque creo que una de las cosas que caracteriza a las plataformas, a este tipo de plataformas, es que es difícil de predecir cómo actúa, cuál será la nueva plataforma o si será o si aparecerá una plataforma de plataformas, ¿no? Como que es difícil incluso de predecir cuál será su siguiente paso. Yo creo que, al menos el Sindicato de Inquilinas de Madrid, podríamos imaginar como dos escenarios, ¿no? El primero de ellos creo que tiene que ver con la cuestión de que vivimos momentos en los que que está habiendo como una acumulación de propiedad, ¿no? Hay como una reestructuración de la propiedad en la que pequeñas manos acumulan más viviendas, ¿no? Eso podríamos intuir que supone una profesionalización, obviamente, de la cuestión de la actividad de rentar una vivienda, ¿no? Y eso lo que podemos entender que puede suceder es que se configuren nuevas formas como una tecnosofisticación de la gestión de la vivienda, ¿no? Que haya nueva experimentación a través de algoritmos que permite gestionar más eficazmente a estos fondos o a distintas plataformas pues sus paquetes de vivienda que fueran a tener, ¿no? Como, por ejemplo, explicaba antes con la cuestión del portal inquilino de grandes fondos que ahora mismo lo utilizan, ¿no? Pues podría ocurrir que hubieran nuevas formas de gestionar vivienda, lo que profundizaría uno de los efectos que comentaba al principio, que es la difuminación de ese enemigo, ¿no? Vas a tener más difícil de saber quién es exactamente la propiedad, ¿no? Y vas a tener que gastar más recursos sindicales a la hora de tener que investigar a tu propietario, que es el punto de partida para cualquier conflicto que quieras ganar, ¿no? Y el segundo aspecto que creo que de esta cuestión de la perspectiva del futuro tiene que ver con que puede ocurrir, también en la línea de lo que comentaba justo antes, que es esa cuestión del reforzamiento del carácter monopólico, ¿no? Es decir, como la tendencia no es a que Airbnb o Idealista o otro tipo de plataformas empiece a tener menos fuerza, sino al contrario, ¿no? Y esa cuestión de ese reforzamiento monopólico de este tipo de plataformas puede profundizar en esa cuestión que también comentaba antes que ocurrió con el alquiler temporada, que es que sean capaces de encontrar brechas legales mucho más eficientes para poder explotar su vivienda de manera mucho más rentable, ¿no? Lo que supone, además, que esa posición monopólica tenga una capacidad mayor, si se puede tener más, de actuar como lobby en cualquier tipo de gobierno, ¿no? Y podría resumirlo en eso. Vale, pues nada, lo primero, daros mil gracias por vuestra generosidad de compartir vuestros análisis, vuestra perspectiva con nosotras y con nosotros, porque ha sido eso, realmente profundo y rico. Ahora lo que queríamos un poco era compartir la palabra con el público y establecer un poco de diálogo y debate. Daros también la palabra a vosotras y vosotros y daros la oportunidad que si queréis hacer alguna intervención no tan encorsetada o más de diálogo o lo que sea, está súper bienvenida. Así que abrimos el turno de palabra. Buenas tardes. Gracias por las presentaciones. Llegué tarde una vez más. Tenía con lo último que ha dicho Pipe, me ha venido a la cabeza lo que hemos estado hablando estos días sobre, y es una pregunta abierta que no tiene respuesta quizá, pero sobre esto de has dicho las dos cosas precisamente, ¿no? Esto de, hay una directiva europea que está diciendo que hay un alto riesgo de algoritmizar entornos de la vida o del trabajo que son extremadamente delicados. Y un poco el debate de estos días, o parte del debate, iba por ahí, ¿no? De la idea de la desconexión, o sea, de luchar, pelear por la desconexión del algoritmo, es
Es decir, desconectar el algoritmo de buena parte de las situaciones, dejarlas como para las más, o para ninguna, ni siquiera, pero desconectar el algoritmo, que la pelea fuera por ahí, o por democratizar o socializar este algoritmo, ¿no? No sé cómo lo veis, no sé qué opinión tenéis al respecto, ¿no? Y como que hay una sensación que también está un poco en cierto entorno de la izquierda, pienso en el libro este de Caich, cuando habla de ese socialismo tecnoutópico, de si algoritmizáramos un mapa de viviendas vacías y la pusiéramos en relación con la gente que necesita viviendas, necesitamos un algoritmo para eso, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Es como un poco... No nos hace falta, ¿no? No ha sido necesario nunca. ¿Para qué tenemos que tender a tener unas grandes bases de datos algoritmizadas para poder tener en un socialismo vivienda, ¿no? Es como que me parece un poco darle una vuelta de tuerca excesiva, ¿no? a este socialismo tecnoutópico. Pero bueno, eso es opinión mía, evidentemente. Entonces os quiero preguntar, ¿no? De manera abierta, si la lucha debería tender hacia esa desconexión del algoritmo o hacia esa auditoría pública, socialización del mismo. Yo creo, voy a tomar la palabra, perdón, Sí. que la respuesta impopular es que digamos que hay que prohibir los algoritmos en ciertas esferas de la sociedad. Yo soy partidario de eso, porque creo que si no, aquí al final nos estamos comprando el cuento de que son construcciones neutras, objetivas, que pueden generar un montón de beneficios, cuando en verdad a lo que nos estamos enfrentando es a sistemas de gestión que están necesitando una cantidad de regulación gigante para que puedan operar, porque ya se está viendo, o sea, esto está ahí, que las consecuencias que traen son realmente desastrosas. Entonces, a mí esto me hace preguntarme sobre lo que estabas diciendo tú, la efectividad de una ley o la efectividad de cualquier regulación, porque ya se ha visto, incluso en el caso de que, por ejemplo, la directiva europea sea efectiva y diga, vale, tenemos que democratizar, transparentar y tienen que ser auditables, ¿hasta qué punto esto va a ser realmente así? Porque hemos visto es que han sido capaces de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de mantener las operaciones en secreto. Entonces creo que la otra alternativa que dices tú, y esto lo digo con mucho respeto por si alguien realmente la piensa, pero es comprarnos un poco el cuento. Es decir, es que está claro que estas construcciones necesitan, estos sistemas de análisis, una cantidad de regulación gigante, porque al final hemos visto la cantidad de sesgos que reproducen, de problemas que generan. O sea, estamos hablando de un sistema de gestión de personas que está esparcido por toda la economía. Estoy citando a Cathy O'Neill casi de memoria, no sé si se leyeron Armas de Destrucción Matemática, tengo como la cita en la cabeza porque estaba en mi tesis, que Jorge se tuvo que leer, perdón por eso, pero que va generando consecuencias realmente desastrosas para las personas. Entonces yo soy partidario, y no me alargo más, de que esto tiene que circunscribirse a ciertos ámbitos. Y punto. O sea, si sirve, por ejemplo, para el algoritmo de YouTube, habría que mirarlo con detenimiento, pero quizás ahí puede servir ocio y tiempo libre, vale. Pero meterlo en el trabajo, meterlo en la vivienda, en las cárceles, creo que ya esto, digamos, está rayando en un... O sea, estamos entregando demasiado poder. Eso pienso yo. Yo creo que ya el poder ya se entregó. Hay una incongruencia porque Europa, desde el punto de la mirada migrante, es un estado fortaleza y está totalmente marcada por la seguritización que existe sobre el control en fronteras y que ahora lo están plasmando sobre el cuerpo de las personas migrantes con este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, donde inclusive va a haber un control biométrico sobre las personas a partir de los 6 años. Entonces, se comienza siempre por la parte que parece que no nos afecta, pero es como el conejillo de India. Si ya avanzamos con estas personas que están sin derecho, invisibilizadas, vamos a avanzar sobre todo lo demás.
¿Qué tenemos que hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay sectores que quizás dependen, no lo sé si necesitamos tanto algoritmo, nos vamos a volver todos tan matemáticos que lo vamos a leer todo así con numeritos. ¿Realmente necesitamos este control directo sobre cada segundo de nuestras vidas? Yo creo que no. En el trabajo, desde luego que no. Sin embargo, se sacan leyes sobre el acoso laboral, sobre el moving. Ay, no te vamos a enviar mensajes cuando estás fuera del trabajo, pero sin embargo sí te voy a controlar con una cámara para ver si hasta te vas al baño o no. Entonces, hay un control que se está haciendo de forma paralela, totalmente a puertas cerradas, donde ya solamente nos vamos a enterar cuando es la aplicabilidad. Porque se tardan, no, esto va a comenzar dentro de 2 años y lo vamos a poder cambiar cuando no es cierto, ya lo tienen todo estructurado y esto es algo que va a pasar. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Es la pregunta que no sabemos cómo responder. Vale, yo voy a decir un poco otro punto de vista. O sea, como que yo creo que como que pedir que la desconexión del algoritmo es una cosa que podemos pedir, pero no sé hasta qué punto vamos a saber, ¿no?, si lo van a hacer o no, porque cómo sería una auditoría de una empresa de si utilizan o no algoritmos, si tienen el ordenador en no se sabe dónde o lo pueden tener en, ¿no?, como es muy difícil. Yo creo que este tipo de herramientas digitales, que pueden ser algoritmos o infinidad de otras, al igual que otros muchos aspectos, son también como herramientas o espacios de disputa, ¿no? Es decir, ellos lo van a tener y van a seguir utilizándolo, ¿no? Creo que nosotros podemos, en esa cuestión que escribe Cancela, podemos pensar y diseñar herramientas que nos valgan, ¿no? Y hay ejemplos en vivienda que nos han ayudado infinidad de veces, nos han dado infinidad de saberes y nos han dado infinidad de espacios para poder intervenir, ¿no? Por ejemplo, en el sindicato de inquilinos, a través de la obtención de los listados de propiedad, hemos podido generar una autobase de datos de toda la propiedad vertical de todo el territorio español, lo que está permitiendo ir directamente al germen del conflicto y poder estar generando decenas de bloques nuevos en Madrid que se unen al sindicato, que de repente se organizan y entran en conflicto solo por haber sido capaces de extraer esa información y haberte, a lo mejor, facilitado o haberte podido quitar en medio 7 meses de ir andando y andando y andando hasta que das por fin con un bloque vertical, ¿no? De repente tenemos toda esa información. Ahora, ¿qué está pasando? Nos llaman de Sevilla, de Cantabria, de Logroño, de tal, y les podemos dar esa base de datos y que puedan empezar su sindicato de inquilinos yendo directamente a donde ya saben que va a haber un conflicto inminente, ¿no? Y cuando tú le vas a una persona diciendo, ¿es usted inquilino, no? Sí, a que su propiedad es tal empresa que tiene el bloque. Oh, joder, sí. ¿Cómo lo sabes? No, pues a que te están diciendo ya que no te renuevan. Ah, pues sí. Y de repente esa herramienta te ha permitido aparecer como mucho antes de que el conflicto ese estuviera ya completamente en el último momento. O, por ejemplo, también lo que hicieron en 2014 o 15, la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como web scrapeó, consiguió todos los datos de la Sareb, hizo un mapa interactivo que lo que te estaba diciendo era busca por tu zona el piso que está vacío y ocúpalo. Y era como bastante... De hecho, no sé si duró muy poco porque la tuvieron que tumbar. O, por ejemplo, la muy conocida Inside Airbnb, que ya no solo para los estudios académicos, para los sindicatos y ahora, por ejemplo, con todo el tema que está pasando en Madrid desde el ayuntamiento, que dice que si son ilegales o no, nos está permitiendo poder hacer esa comparación, dónde están los ilegales, ¿no? Nos están abriendo un escenario de infinidad de tipos de acciones, ¿no? Entonces, yo creo que mientras que se apaga, que vale, lo podemos apagar, creo que hay que disputarlas, ¿no? Yo creo, por dar un poco también de otra visión. Bueno, desde el chat de la emisión preguntan si creéis que existe la necesidad de crear un sindicato específico y común para las luchas de trabajadoras en plataformas. No sé si hay alguna otra pregunta. A mí se me había... Vamos, yo tengo una en mente. No sé si alguien quiere plantear algo. ¿Las lanzamos juntas? Vale. Bueno, yo simplemente estaba pensando que estos días
venimos de debatir un poco sobre todas las aristas del capitalismo de plataforma, de la plataformización de la ciudad, etcétera, y creo que esta mesa ha puesto de manifiesto cómo la ciudad plataforma es un espacio de conflicto, ¿no?, en muchos frentes distintos, y me parecería interesante como poder pensar todas estas realidades juntas, ¿no? Entonces quería preguntaros a los colectivos de trabajadoras y trabajadores cómo os veis atravesados por la problemática de la vivienda, que creo que es una cuestión central, ¿no?, cuando tú estás desarrollando un trabajo precarizado, ¿no?, cómo la vivienda es algo esencial, y también pues al sindicato de inquilinas, cómo os afecta el trabajo digital en sus múltiples dimensiones. No sé si hay alguna palabra más. Es un público tímido. Nosotras específicamente, como postura de las trabajadoras del hogar, como lo explicaba, siempre hemos sentido que cuando llevamos nuestros problemas que nos atraviesan y nos rompen el cuerpo a explicar, exponer y seguir luchando, no se nos escucha ni se nos trata en las mismas condiciones. Por eso creemos en que si vamos a crear un sindicato, que también está ahí, si es necesario o no, porque ya estamos articuladas a nivel nacional en asociaciones de trabajadoras del hogar sin fines de lucro, si realmente hace falta crear este sindicato. ¿Que se puede trabajar con los sindicatos? Sí, con alguno que otro sí. Pero ¿es realmente tan urgente crear un sindicato? Creemos ahora mismo que no, porque igualmente ya tenemos este trabajo de incidencia, ya le molestamos a todos los partidos políticos, ya les molestamos en todos los ministerios que atraviesan en la vida de las compañeras, ya sea inclusión, seguridad social, Ministerio de Trabajo, Derechos Sociales, Hacienda. O sea, nosotras buscamos y tenemos una estrategia de trabajo a nivel estatal. Justamente este 10 de julio tenemos un encuentro, una jornada con la ministra de Trabajo y la Secretaria de Estado de Inclusión para hablar de la transposición del convenio 189 y cómo se ha ahí movido mucho, pero realmente la aplicabilidad no es cierta. Y la otra pregunta era, así ya te respondo ¿Cómo os todo. veis atravesadas por Lo de la crisis vivienda? Claro, en el empleo del hogar es muy visible porque las compañeras eligen trabajar de interna por dos motivos. Uno es para estar fuera de la calle y no estar expuesta a las redadas racistas, y lo otro es la vivienda. Alquilar una habitación es muy cara, pero inclusive muchas lo hacen porque para regularizar tu papel tenés que estar empadronada. Entonces, vivo en una casa donde no estoy empadronada, que es mi trabajo toda la semana, no pago alquiler. Pero este alquiler que yo me ahorro, con eso pago mi empadronamiento. Y eso es algo que está ahí y que está oculto, pero que sucede con muchísimas trabajadoras del hogar, no solamente acá en Madrid, sino en todo a nivel Estado. Entonces, el acceso a la vivienda es un sueño, así como el acceso a tener un trabajo digno hasta que no tengas una tarjeta de residencia. Para una persona migrante lo más importante es tener su tarjeta de residencia y trabajo. Y para una compañera precarizada en el empleo del hogar fuera de Madrid, lo importante es tener un lugar donde reposar. Y por eso es que hay también muchas viviendas compartidas, porque la realidad es que la persona no puede tener una vivienda sola porque es inviable pagarse todo lo que se tiene que pagar para tener este acceso a una vivienda. Bueno, yo sobre la pregunta de lo del trabajo digital, ¿te refieres a trabajadores digitales? O... Sí, sí. O sea que aquí como que para los trabajadores que están en precarios y trabajan en la esfera de lo digital, pues la vivienda supone de nuevo un elemento más para la precarización. Creo que ahí el ejemplo que daba la compañera, creo que es el que mejor ejemplifica lo que puede suponer.
Y luego también el trabajo digital como concepto dentro de una plataforma. En la vivienda vemos que, si bien pareciera que es la excusa para poder simplificar cualquier tarea que tuvieras que gestionar con el propietario, ¿no? Como una excusa para decir, ya no, la burocracia con tu casero ya no va a existir, ya no. Muchos de los relatos que nos cuenta la gente que vive, que tiene ese portal inquilino, es que o no me contestan o me contesta un correo automático que además le aparece abajo automático, tal, lo del típico tal. Y que de repente imposibilita de nuevo una relación con la persona con la que alquilas para solucionar cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, como que hay un punto que añade incluso esa cuestión de burocracia, ¿no? De entorpece incluso la relación, y eso genera como que tus condiciones de vida pues empeoren, porque para que te arreglen cualquier cosa tienes que ir al portal inquilino, enviar un correo, esperar a que te contesten. Si te contesta el automático. Es que hay algunos que es incluso como el de la Renfe, el de la ayuda, de hola, te dice, hola, soy tal, pues se me ha roto la caldera. ¿Qué? ¿No? Como hay de repente hay como una bajada de las condiciones de vida increíble, ¿no? ¿Más palabras? No sé si vosotros queréis decir algo más, añadir algo. Yo creo que... ¿No? Vale, pues... Yo sí. Yo soy más peleonera, me parece. Yo creo que las luchas están en la calle, que todas deberíamos salir siempre a cualquier actividad y manifestación. Nosotras este domingo en Plaza Callao tenemos el recordatorio de la masacre en Melilla. De las personas, hay todavía 70 personas desaparecidas. Parece que los cuerpos de las personas no importan. Y a mí me gusta recalcar esto porque si vienen contra un sector, luego van a seguir con el resto. Y no podemos seguir permitiendo que en nuestro país se siga asesinando a personas solamente por ser inmigrantes. Gracias. Pues yo creo que con este cierre fantástico, además, podemos dar por cerrado el primer curso de verano GECU, que os recuerdo se llama Capitalismo bajo demanda, espacio urbano y conflicto social en las plataformas digitales. Compartiremos los vídeos y nada, quería especialmente dar las gracias en esta ocasión a Pablo, Felipe y Edith, que la verdad que os agradezco muchísimo, no solo que nos prestéis vuestro tiempo, sino vuestros saberes, y pues creo que han sido riquísimos en todos los casos, y también como a todas las personas que han participado, que han venido a hacer las ponencias, a participar en los talleres, las mesas, a quien ha venido de asistente, hace preguntas, hace comentarios, que han participado y que nos han prestado su atención y su compañía. A la UNED, que nos ha alojado durante todos estos días, y especialmente hoy a La Maliciosa, que se ha prestado, que nos ha dejado todos estos medios, y en general al grupo GECU y en particular a Jorge Sequera, que nos ha ayudado a organizar mucho ese curso y ha estado implicado en la organización del mismo. Y nada, muchas gracias a todas y todos.